Hola, si eres mamá y últimamente estás sintiendo bastante ansiedad, probablemente has escuchado esa frase de que todas pasamos por eso, que es algo que pasará, es algo que tienes que vivir, está en tu cabeza, déjate de tonterías, empieza a relajarte, disfruta de tu peque. Y estas frases, lejos de ayudarte, te están haciendo más daño, ¿verdad? Hoy quiero explicarte por qué sostener esa ansiedad que últimamente estás sintiendo te está saliendo caro. Probablemente estás intentando buscar soluciones rápidas, comprando pastillas naturales, acudiendo al médico, intentando ver qué es lo que te está pasando a nivel físico, sin prestar atención o valorar el componente emocional. Y es natural que lo hagas, porque a veces da un poco de miedo enfrentar la situación o aceptar que quizás necesitas un tipo de ayuda que los demás no entienden o no saben cómo ofrecer. Muchas veces cuando venía a terapia me habláis sobre el coste económico de las sesiones y yo lo entiendo perfectamente que al igual que ir al fisio, al dentista o cualquier otro especialista supone un coste, pero siempre hago la misma pregunta. ¿Estamos hablando del coste económico o del coste emocional de sostener la situación en la que nos encontramos? A veces no nos lo planteamos y nos centramos solo y nos ceñimos al aspecto económico, que es importante, por supuesto, pero muchas veces el coste emocional es muchísimo más alto y el precio que estamos pagando es muchísimo más alto del que incluso nos llegamos a dar cuenta. Convivir con la ansiedad, con el malestar, dejar de hacer cosas que antes hacíamos, tener problemas con nuestra pareja de manera constante, incluso tener pesadillas, perder el apetito, dejar de poder dormir por la noche, sentir que solo tenemos ganas de llorar, de desconectar, coger miedo a según qué situaciones, como ir sola por la calle con la peque o no coger el coche con la nena, evitar según qué sitio, incluso reuniones familiares. Eso tiene un coste a nivel emocional del que nadie habla y que francamente deberíamos de prestarle atención. Si siento que no soy capaz de superarlo, pasar por esto yo sola, me frustro, siento que soy peor madre, que no soy capaz de pasar por algo que todo el mundo pasa. Pero es que la realidad es que algo sea común no necesariamente tiene que ser sano. Es decir, que las personas que conoces o otras mami hayan pasado por situaciones de ansiedad y lo hayan gestionado de una manera determinada no implica que sea la manera correcta de gestionar. Convivir tomando medicación, con problemas de sueño, con problemas de alimentación, irascible, enfadada, triste, con ganas de llorar, eso no necesariamente es la forma en que tenemos que transitar nuestra etapa de la maternidad. Evidentemente, la maternidad es dura, entre otras razones, porque se entiende que tenemos que transitar una situación de una manera determinada, como por ejemplo, tenemos que aguantar las noches sin dormir, tenemos que aguantar el mal humor, tenemos que aguantar el dolor, la angustia, la ansiedad, el miedo, el sufrimiento. La realidad es que si aprendemos a gestionar todo esto que nos está haciendo sentir mal, la maternidad puede ser una etapa bonita, la maternidad puede ser una etapa transformadora, la maternidad es un momento vital en nuestra experiencia de vida que puede ser completamente satisfactoria, es decir, que puede ser precioso. El problema es cuando intento hacer caso omiso a esas señales que me está diciendo mi cuerpo, mi sistema nervioso, que mi salud emocional no está en un buen momento. Si yo intento seguir hacia adelante con todo, con esa mochila pesada de situaciones, de emociones, de la gestión incorrecta de mis emociones, evidentemente se me va a hacer cuesta arriba. Imagínate realizar el paseo más bonito que puedas tener por la zona cerca de casa. Imagínate que sales a hacer ese paseo con una mochila completamente llena de cosas que si te pones a mirar dentro, quizás no necesitas o quizás las podrías suprimir de una manera determinada. A lo mejor no tienes por qué llevar 2 botellas de agua, a lo mejor con una es suficiente. A lo mejor no tienes por qué llevar ropa si el paseo es solo de media hora. A lo mejor no tienes que ir con una mochila pesada y con que solo coja una pequeña bolsa es suficiente para transitar ese paseo. Con las emociones ocurre lo mismo. En algunas ocasiones nos empeñamos en seguir adelante con todo porque tengo que poder, porque todo el mundo pasa por eso, porque si no probablemente no estaría viviendo la maternidad, pero necesariamente es así. Tengo que vivir mi maternidad o mi primeros meses con mi bebé con miedo, con angustia, con ansiedad, con dificultad para dormir, irascible, discutiendo con mi pareja, con mi madre, con mi familia. Puedo aprender a gestionarlo de una manera diferente y no tengo por qué estar todos estos meses o incluso años esperando a que todo esto termine. Porque la realidad es que el tiempo no cura todo. El tiempo probablemente lo que hace es que te acostumbres a esa apatía, a esa falta de sueño, a esos enfados, a esos momentos de ansiedad que acabas calmando de alguna manera determinada, pero eso no quiere decir que desaparezca. Además, en algunas ocasiones, muchas de vosotras me comentáis que os han hablado sobre alguna medicación, sobre algunas pastillas naturales que incluso compramos a través de internet o en el herbolario, que la habéis probado y que lejos de mejorar os sentís incluso peor. Claro, si yo pongo todas mis expectativas en una medicación o en una pastilla o en algo externo y eso no conlleva según qué cambio, recursos o fuerza o formas de gestionar la situación de manera distinta, el problema no desaparece. Por supuesto, en algunos casos la medicación es necesaria y puede ser un gran apoyo, puede ser un punto de partida y puede ser ese bastón que necesito para empezar a avanzar
a una velocidad en la que yo me sienta cómoda, en la que yo sienta que puedo ir progresando o cogiendo las riendas de la situación. Pero lo que está claro es que solo con la medicación no lo conseguimos, porque con la medicación lo que conseguimos es un impulso, es un apoyo, es un equilibrio. Pero ¿qué queda cuando tengo que enfrentar una situación incómoda? ¿Qué queda cuando tengo que salir sola con la peque? ¿Qué queda cuando me siento triste? La emoción sigue estando ahí, no hay pastilla que la cambie o que la modifique o que haga que desaparezca. Otro de los grandes temas que también abordamos cuando hablamos, sobre todo cuando me escribís preguntándome cómo podéis resolver la ansiedad, cómo podríais tener algún tipo de mejoría, son los costes económicos que puede tener pedir ayuda en general a cualquier profesional, no solo en el ámbito de acudir a terapia. Y siempre os hago la misma pregunta y es: ¿cuál es el coste que tiene el sufrimiento que estáis sintiendo? A veces nos centramos solo en el coste económico, que por supuesto la terapia tiene, pero muchas veces el coste que nuestra ansiedad está teniendo en nuestro día a día también es elevado y no le echamos cuenta. Porque no le echamos cuenta a la cantidad de compras compulsivas que, por ejemplo, nosotras hacemos cuando no nos encontramos bien, en la cantidad de acciones que a lo mejor en el día a día hago a nivel de optimizar mis días, es decir, cuántos olvidos tengo, cuántas veces intento empezar algo y se me queda a medias porque he empezado otra cosa y olvido que he hecho la primera. El coste económico es un coste real, pero el coste emocional que va aparejado nunca le hacemos cuenta y probablemente duplica o incluso triplica el coste económico que nos. El sufrimiento está presente y el sufrimiento a veces lo callamos con según qué situaciones que no nos damos cuenta, pero que también no están. Muchas de vosotras, cuando venía a terapia, al poco os empezáis a dar cuenta que incluso dejáis de hacer según qué conducta que hacéis de manera automática para poder calmar esa ansiedad, también se nota en el bolsillo. Con todo esto, lo que pretendo decirte es que probablemente ya estás dando pasos hacia adelante intentando buscar soluciones, pero a veces hay que parar, nombrar lo que sentimos y buscar ayuda para eso que sentimos. Porque igual que cuando me duele el diente o tengo una contractura, acudo al dentista o acudo al fisio. Cuando se trata de algo emocional, también tenemos que saber a quién acudir. Porque esos pequeños pasos que estamos haciendo tienen muchísimo valor y evidentemente son necesarios. Si quieres empezar a dar ese paso, si quieres empezar a cuidarte, si quieres empezar a dedicar tiempo a ti, a encontrarte mejor, a encontrar la causa y a encontrar las herramientas necesarias para empezar a sentirte de una manera diferente, estoy aquí. En la descripción te dejo el enlace por si quieres buscar más información, si me quieres seguir en redes o incluso si quieres agendar tu primera cita.